tardes, un gusto saludarles. Quien les habla, la profesora Marilena Ditilio, y les está acompañando hoy en el segundo encuentro síncrono en teorías y modelos de la didáctica. El día de hoy, pues vamos a abordar las teorías del aprendizaje y las teorías de la enseñanza. Importante destacar que el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje son dos procesos totalmente distintos. Aquí tenemos el proceso de aprendizaje, bien, que es el proceso que realiza el estudiante, y el proceso de enseñanza, que es el proceso que realiza el docente en su praxis pedagógica. Importante destacar lo siguiente: en muchos autores, en muchos textos, encontramos enseñanza guión aprendizaje, y en el cual pues allí encontramos de que pareciera que fuera un mismo proceso, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Sin embargo, nos damos cuenta de que son procesos bastante distintos. Entonces, iniciamos el día de hoy con las teorías en ambos procesos. Hablamos de las teorías del aprendizaje. Ya ahorita que vamos a desarrollar cada una de las teorías, pues vamos a darnos cuenta que tienen similitud, pero la diferencia aquí es el rol que cumple tanto el estudiante como el docente. Teorías del aprendizaje. En las teorías del aprendizaje nos dice que son explicaciones que buscan comprender cómo se produce el aprendizaje y cómo se adquieren nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, aquí buscamos que el estudiante pueda él mismo obtener nuevos conocimientos, habilidades y actitudes a partir de lo que el docente durante su proceso de enseñanza le imparte o le facilita. Luego tenemos que estas teorías son fundamentales para la educación, ya que proporcionan una base teórica para el diseño de estrategias pedagógicas y para la comprensión del proceso de aprendizaje. Aquí nos permite a nosotros que el estudiante, a través de las teorías que vamos a trabajar el día de hoy, pues tengan estrategias que les permitan a ellos pues obtener nuevo conocimiento y comprender lo que el docente le facilita. Teorías del aprendizaje. La primera tenemos el conductismo. Tenemos el conductismo, que es propuesto por Watson y Skinner, en el cual se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo se puede moldear y reforzar para producir aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, nos dice que se enfoca en el comportamiento observable, es decir, yo me doy cuenta, yo observo cuál es el comportamiento y la actitud que tiene el estudiante. ¿Cómo moldear? Nosotros aquí en el conductismo pues tenemos de que el, el estudiante se vuelve un sujeto pasivo, receptor en este caso de conocimientos. Entonces él comienza a moldear en su rol de estudiante, comienza a moldar y produce aprendizaje. Luego tenemos el constructivismo, que es una teoría que bastante la escuchamos a nivel de docente. Sin embargo, pues el constructivismo nos señala de que fue propuesto por Piaget y se enfoca en un proceso de construcción del conocimiento y cómo el estudiante es un participante activo en este proceso. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos de que aquí se construye conocimiento. Vemos que en el conductismo se puede moldear. Aquí, en el constructivismo, se construye conocimiento y el estudiante se convierte en un participante activo, no pasivo como en el conductismo, sino activo. ¿Por qué? Porque a través de la construcción de propio conocimiento, pues el estudiante va a tener interés por el aprendizaje y por buscar nuevos medios para poder aprender. Luego tenemos el aprendizaje social, que nos dice que es propuesto por Bandura y se enfoca en el aprendizaje por observación y en cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que la observación es sumamente fundamental. El docente, a lo largo del tiempo, ha utilizado la observación para muchas situaciones. Utilizamos la evaluación, la observación para evaluar, utilizamos la observación para evidenciar
si el aprendizaje o no se obtuvo. Así que aquí tenemos la teoría del aprendizaje social como la observación y los modelos de conducta, cómo pueden influir en el aprendizaje. Si nosotros tenemos diferentes conductas, el aprendizaje va a ser un aprendizaje mayor concebido. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes con conductas similares, otros con conductas muy diferentes, y esto me va a influir en el aprendizaje. Luego tenemos la teoría de David Cole, que es del aprendizaje experiencial. Sostiene que el aprendizaje es un proceso que se produce a través de la experiencia, y esto me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque no solamente es recibir conocimiento, no solamente es repetir o moldear distintas conductas o moldear un conocimiento, sino que por el contrario, nosotros aprendemos de la experiencia. Aquí, por ejemplo, les voy a dar un modelo sumamente que nos lleva a la realidad. Bien, nosotros en la universidad aprendemos un montón de cosas teóricas, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde realmente nosotros vemos la realidad educativa? Cuando lo llevamos a la práctica. Hay algunos estrellas, Ajá. estrellas, uno aprende. Ajá. Como está pasando ahorita. Ujú. Como la persona que también estamos enseñando a niños, Ujú. a niños. Ajá. Estos niños que están dando de clase a niños, Ujú. estrellas. Ujú. No, papá, no, así no, tiene que por poco. Que usted, cuando siento va a ser un buen excelente educador. Ajá. Muy bien, entonces nosotros en la universidad aprendemos un montón de teoría, excelente, pero vemos la realidad de la educación cuando vamos a la práctica, cuando nos fuimos al campo laboral, cuando vemos la realidad de un aula. Y allí entonces sí nos pasa a nosotros como profesionales, como estudiantes de educación superior, imagínense ahora a niños o a adolescentes, el cual también aprenden de la experiencia. Si nosotros llevamos a un niño a hacer un experimento, llevamos a un niño a salir del aula de clase, a que tenga contacto de otra manera a través de la experiencia, el niño va a tener un aprendizaje mucho más significativo. ¿Por qué? Porque va a llevar esto a la realidad y a su realidad. Bien, eh, nos dice también que se puede mejorar mediante la reflexión crítica y la aplicación de conocimientos. Cuando nosotros hablamos de experiencia, hablamos de una reflexión crítica sí o sí. ¿Por qué? Porque es que cuando yo llevo eso a mi experiencia, yo soy crítico de lo que ocurrió. A ver, vamos a hacer un experimento y todos los niños van a traer este. Todos trajeron cierta cantidad de materiales que se les pidió para desarrollar el experimento. El experimento no lo van a hacer en la casa, porque eso lo termina haciendo mamá y papá. El experimento lo vamos a hacer en el salón. Excelente. Y resulta que pedimos en una de esas colorante. Uno trajo colorante azul, otro trajo colorante amarillo, otro trajo colorante morado. Y resulta que cuando vamos a hacer el experimento, algún niño resultó que el experimento no le dio. Por ejemplo, vamos a hacer erupcionar un volcán y resulta que a un niño no le erupcionó. No, se le olvidó traer el bicarbonato. Se le olvidó un material. El material. Y entonces, él se siente nervioso, él no sabe cómo hacerlo. ajá. Y es lo que hace. No puede decir, no trae, pero es una. Ajá, pero ¿qué es lo que el niño va a evidenciar? Ah, era el bicarbonato el que hacía que esto funcionara. Y a pesar de que el niño no entendió, gracias, amor. Y a pesar de que el niño no hizo el experimento y no pudo hacer la reacción, el niño entendió y aprendió con base a su experiencia, que fue distinta a la de otros niños, que era el bicarbonato el que hacía que... Ajá, entonces aquí nos damos cuenta que con base a la experiencia se aprende. Muy bien. Ok, continuamos. El aprendizaje significativo, en este caso, de David Ausberg. Bien. Él se enfoca en el aprendizaje de conceptos y significados
y cómo todos estos se integran en la estructura cognitiva del estudiante. Hace un momento yo les decía que en la universidad nosotros aprendemos bastante la teoría y que luego cuando nos vamos a la práctica es que nos damos cuenta de otras situaciones, ¿verdad? Y de otras realidades. Pero resulta que el aprendizaje significativo de Ausberg nos señala de que en el aprendizaje hay conceptos y significados. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos aprender los conceptos y significados. No es que la teoría no sea buena, no, por el contrario. Allí nosotros creamos nuestros cimientos, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros, a través de conceptos y significados, nosotros podemos ir desarrollando otros conocimientos, teniendo el básico, el cimiento, que son los significados. La parte conceptual siempre es importante. ¿Por qué? A ver, yo le voy a dar al niño la planta. Y en la planta, yo le digo qué es una planta, cuáles son las partes de la planta, yo les explico todo. Bien, la semilla, el tallo, todo. Yo le expliqué todo y le di el tallo. Vamos a copiar la definición de tallo. Vamos a copiar la definición de semilla. Ajá, ¿qué hace el niño con esto? Ahora vamos a llevarlo a la realidad. Van a mirar, van a dibujar. Vamos a llevarlo a esta estrategia. Van a dibujar una planta y van a colocar en las partes. Ya vimos los significados. Ahora vamos a señalarlo en un dibujo. El niño llegó, hizo su margarita y en su margarita le colocó las partes de la planta. Excelente. Pero ahora necesitamos que el niño, con la plantica de su casa, con la plantica del jardín, con una plantica que haya en el jardín de la institución, en las áreas verdes de la institución, poderles nosotros mostrar la planta y que el niño vea ahora sí, porque es que una cosa es el dibujo, una cosa son los conceptos, pero ahora necesito que el niño mire en la realidad la planta y cada una de sus partes. ¿Por qué? Porque resulta que el niño dibujó una margarita, pero es que no todas las plantas tienen los pétalos de la margarita. Y como el niño se está comenzando a formar, pues aquí el niño, si hizo el dibujo de la margarita, se le va a quedar la margarita aquí. Pero si otro niño dibujó el tulipán, entonces, ¿dónde el niño, el otro? Pero no, este no tiene esa parte, porque es que el tulipán no tiene las hojas como la margarita. Y tenemos niños que efectivamente relacionan todo de manera visual. Y por eso, si lo llevamos a una área verde, entonces aquí nosotros vamos a evidenciar de que el niño va a ver distintas plantas que van a tener las hojas de distintos tamaños, con distintas formas, y que el niño va a evidenciar que tenemos diversidad en las plantas. Bien, luego tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es planteado por Brunner. Sostiene que el aprendizaje se produce cuando el estudiante construye su propio conocimiento a través de un descubrimiento guiado y la resolución de problemas. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros, este también se nos va un poco al ejemplo que les daba hace un momento en relación al volcán. ¿Por qué? Porque este niño a través de su propia experiencia se dio cuenta y descubrió de que el que hace reaccionar el volcán, en este caso de todos sus materiales, era que si no le echaba el bicarbonato, no había reacción. Y aquí el niño también hizo un proceso de descubrimiento y nos damos cuenta que no es necesario de que el niño le hiciera reacción el volcán para el niño aprender, sino que el niño también aprendió con la situación que le ocurrió y eso es como que en la vida de uno, la vida personal de uno, con las situaciones que a uno le pasan, pues son con las situaciones que uno aprende y así mismo le pasa a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Aquí el estudiante construye su propio conocimiento, pero a través del descubrimiento. ¿Qué pasa si yo les digo a los estudiantes, van a mezclar este material con este material y resulta y lo que les dé de resultado es lo que ustedes van a venir a compartir aquí? El niño primero se va con la curiosidad, porque cuando nosotros despertamos la curiosidad en los estudiantes, ya despertamos interés. Bien, y aquí, a través del descubrimiento, el estudiante va a ir aprendiendo. Y también cómo aprende por descubrimiento a través de la resolución de problemas. Y no solamente problemas matemáticos o problemas de lógica,
sino también podemos dar resolución de problemas en otras áreas donde planteamos distintas situaciones y el estudiante puede dar solución a diferentes problemas. Por ejemplo, tenemos algún problema de contaminación, planteamos problemas y aquí el niño a través de un conocimiento previo comienza a investigar y aquí pues va a resolver esa situación que fue planteada. Luego tenemos la teoría sociocultural, que es propuesta o fue propuesta por Vygotsky. Nos dice que el aprendizaje es un proceso social que ocurre a través de la interacción con otros individuos más experimentados. Y a ver, esto era lo que la profe nos decía hace un momento. Estos niños que pues tienen un poquito más de habilidades y de conocimientos, digamos, ¿bien? Y estos niños pues nos indican de que podemos realizar un aprendizaje a través de un proceso social en el cual la interacción de estos niños que posiblemente ya adquirieron la competencia con otros niños que aún no la han adquirido, nos sirva de apoyo. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos tener algunos grupos en los cuales hay un estudiante que comienza a explicarle las multiplicaciones a otro compañero y resulta que el niño le entendió más a su compañerito que a la misma maestra. Y aquí entonces vemos cómo el aprendizaje también es un proceso social, no es un proceso aislado, sino que también nosotros aprendemos, y como lo decía la profe en la clase anterior también, que aprendió ella misma de la situación que le sucedió. Excelente, entonces aquí vemos que la interacción de nosotros con los estudiantes, de los estudiantes con otros estudiantes, puede darse un proceso de aprendizaje bastante exitoso. Bien, luego tenemos el aprendizaje humanista, que fue propuesto por Maslow. Nos dice que sostiene que el aprendizaje se produce cuando se cumplen las necesidades básicas de los estudiantes, como la seguridad, la pertinencia, la autorrealización y que la relación interpersonal entre el docente y el alumno es fundamental para el proceso. Aquí tenemos, en la actualidad hay unas situaciones sociales y familiares bastante complejas, que muchas veces el niño busca una solución a su problema, un alivio a su situación o una salida a su situación con la maestra, con el profesor. ¿Y qué resulta aquí? Que cuando hay una buena relación entre el docente y el estudiante, ya tenemos un plus. ¿Por qué? Porque el estudiante aquí va a tener esa buena relación académica con el docente. No solamente Maslow nos señala aquí que el humanista se centra no solamente en la parte académica, sino que va más allá, más a lo personal, más a un proceso de autorrealización del estudiante, en el cual él sienta su propio aprendizaje, que se interese por nuevos aprendizajes y que también como persona, de manera individualizada, de manera personal, también haya logrado que el estudiante tenga un avance o una evolución. Luego tenemos la teoría de la carga cognitiva, que se enfoca en la cantidad de información que presenta el estudiante y cómo ésta puede afectar el proceso de aprendizaje. A ver, aquí hay un proceso bastante interesante. Primero, tenemos de que la cantidad de información, o muchas veces lo escuchamos, o el dicho por allí que dice, vale más la calidad que la cantidad. Bien, resulta de que si yo tengo una mañana de 7 de la mañana a 12 del mediodía con un grupo de estudiantes y yo le doy 45 minutos de matemática, luego les doy ciencias, luego le doy lenguaje, luego le doy arte, luego le doy identidad, luego le doy sociales, el niño se va con 5 áreas que vio en la mañana.
y además que tuvo deporte o tuvo informática, tuvo con especialista. La cantidad de información que el niño se va a llevar esa mañana. ¿Creen ustedes que es fructífero que el niño se lleve la cantidad de información de 6 o 7 áreas? No. Máximo uno que puede dar a un niño de 7, de 7 a 12. No, a las 12 no, porque ya Sí, ajá. y estuve corriendo. Hasta las 11:30. 11:30. Entonces uno tiene a la primera hora da matemáticas, luego da castellano, a las 9:30 sana de recreo y después le da ciencias. Ok, 3 años. 3 años. Muy bien. Pero si nosotros agarramos y vemos horarios, porque lo he visto, sí, es verdad, lo he visto, en el cual tienen 5, 6 áreas, el niño aquí se va a ver agobiado y puede afectar su proceso de aprendizaje. Yo saben de aquí, saben aquí, entonces el niño cuando sabe que no quiere volver a clase, diga, ¿qué te diciendo? Bueno, allí vemos entonces cómo la carga cognitiva influye efectivamente en lo que es el proceso de aprendizaje, porque resulta que si el niño se desmotiva de tener una carga de aprendizaje bastante elevada, pues el niño va a tener desmotivación y mañana vuelvo a ver 7 y de las 7 me mandan 6 tareas y llego a mi casa a hacer 6 tareas y esto se ve perjudicado entonces el estudiante. Luego tenemos la teoría del procesamiento de información, que se enfoca en el procesamiento de la información y cómo ésta es almacenada en la memoria a largo plazo. A ver, y la profe justo, la profe me mencionaba, creo que al inicio de la clase, en el cual vemos cómo en el ejemplo que me dio de las multiplicaciones en segundo grado, la propiedad conmutativa, y la dio y resulta que el niño ya en tercer grado, ¿y eso qué es? Se le olvidó. Entonces aquí vemos que este procesamiento de la información y cómo la está almacenando no ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es que el niño esa información la almacene y quede en la memoria a largo plazo, porque imagínense, no es que el niño aprenda a dividir en tercer grado y resulta que cuando llega a primer año el niño ya no sabe dividir, porque sería imposible, aunque se han visto casos. Quinto año. No saben sumar. No. Y llegan a la universidad. Cuando empieza ya de concentrarse, bien, entonces allí nos damos cuenta de que necesitamos buscar la manera de que el niño procese la información y la almacene en la memoria a largo plazo. Porque si nosotros la almacenamos en el corto plazo, estamos allí en una situación bastante compleja. Eso es como que el niño hizo el examen y sacó 20, y es el niño de 20, de 20, de 20, de 20, de 20. Pero resulta que si él sacó 20 en el primer lapso, pero nos vamos al tercer lapso y debemos hacer retroalimentación de lo que vimos y el niño se le olvidó, quiere decir que ese 20, entonces, ¿qué pasó? Porque entonces lo almacena es en la memoria a corto plazo. Bien. Cada teoría de aprendizaje ofrece una perspectiva única sobre cómo se produce aprendizaje y cómo se pueden diseñar estrategias pedagógicas efectivas, y es lo que vengo mencionando. Si nosotros buscamos maneras efectivas para que el niño almacene y sea de manera exitosa, no momentánea, sino sea exitosa, pues vamos a tener estudiantes con mejor carga de aprendizaje. Los docentes pueden beneficiarse de familiarizarse con estas teorías para tener una comprensión más profunda del proceso de aprendizaje y para diseñar estrategias de enseñanza que sean efectivas para todos los estudiantes. Y eso lo mencionábamos hace un momento. No todas las estrategias son efectivas para todos los estudiantes. Eso ya lo comprendemos. Tenemos casos muy particulares en los cuales debemos hacer uso
de otras estrategias que pues sean más efectivas. Y no porque tengamos una preferencia con un estudiante o con otro, sino que por el contrario, las volvemos más efectivas y nosotros lo que queremos es que el estudiante aprenda con una estrategia o con otra, pero que aprenda y que su aprendizaje sea un aprendizaje significativo. Bien, luego tenemos las teorías de la enseñanza. Las que hablamos ahorita fueron del aprendizaje, ahora las de enseñanza. Las teorías educativas buscan la máxima comprensión de la información presente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y cada una se enfoca en diferentes procesos, lo que lleva al uso de diversas técnicas didácticas. Y aquí, en las teorías de enseñanza, trabajamos de la mano con la didáctica. Teorías de la enseñanza. Aquí vamos a trabajar, ya hablamos un poco sobre el conductismo y el constructivismo en las teorías de aprendizaje, pero aquí las volvemos a repetir, pero ahora como medios de enseñanza. Bien, importante lo que dije al inicio de la clase, el proceso de aprendizaje es el que realiza el estudiante y el proceso de enseñanza es el que realiza el docente. El conductismo es una teoría de enseñanza que se centra en el comportamiento observable. Los educadores conductistas enfatizan el uso de esfuerzos positivos y negativos para moldear y fortalecer conductas deseadas. ¿Qué queremos decir con esto? A lo largo de los años, el conductismo se ha desarrollado en los planteles educativos. Muchos hablan del constructivismo y de otras teorías, sin embargo, hay métodos conductistas que se siguen manejando sí o sí. Bien, siempre les doy a mis estudiantes el ejemplo de el timbre. ¿Qué me indica el timbre? Salimos. A la merienda, Ajá, puede ser el recreo, ajá. puede ser la salida. Pero en Ujú. el colegio, le digo yo que en el colegio, el timbre solamente se oye a la entrada Ajá. y el timbre se oye otra vez cuando salen los niños de liceo a su merienda, Ajá. pues eso. Luego se apaga el timbre y lo vuelve a tocar a las 9 de la mañana para los niños de primaria. Ajá. Eso ya no sabía, Ok. no, porque todo el mundo Ya sabe la hora. Ajá. Así es, ese es el timbre de nosotros. Muy bien, pero igual tenemos aún en las instituciones educativas el timbre que es un elemento conductista, ya estamos mecanizados, solo el timbre es hora de entrar, solo el timbre es la hora del deceso, ya estamos mecanizados y es un elemento conductista que siguen en las instituciones educativas, aunque algunas pues han minimizado cada uno de los toques, ¿bien? El enfoque conductista ha sido entonces utilizado a lo largo de los años, especialmente en el diseño de programas estructurados y aplicación de técnicas de modificación de conducta. Aquí, entonces, ¿qué busca la enseñanza en el conductismo? Que sea capaz de moldear y modificar conductas. Yo necesito que el estudiante escuche mi clase, copie en el cuaderno, se aprenda lo del examen y seamos así muy mecanizados. Luego tenemos el constructivismo. Nos dice que es una teoría de enseñanza que pone énfasis en el papel activo del estudiante, eso lo hablamos anteriormente. Bien, y los educadores constructivistas fomentan la participación activa de los estudiantes a través de la resolución de problemas. En este caso, tenemos que el constructivismo lo escuchamos muy a menudo en los planteles educativos, con la idea de salir un poco de lo mecanizado del conductismo. Sin embargo, todavía nos falta bastante para poder tener una participación activa de los estudiantes. Tenemos estudiantes que son excelentes en relación a participación y estar siempre en el mismo trote del docente. Sin embargo, buscamos que la gran mayoría de nuestros estudiantes pues se centren en este tipo de enseñanza. Luego tenemos el cognitivismo. El cognitivismo se centra en el estudio de los procesos mentales implicados en el aprendizaje. Los educadores cognitivistas se enfocan en el desarrollo de habilidades cognitivas como la atención, la memoria, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. En la actualidad, muchos docentes están buscando, de alguna manera, utilizar este tipo de teoría. ¿Por qué? Porque buscamos la atención, y era lo que hablábamos en la clase anterior, en la cual decíamos, utilizamos el ámbito lúdico. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llamar la atención del estudiante. También la memoria, es decir, buscamos que el niño
pueda retener a través de distintas herramientas didácticas, pueda retener lo que es información. Y que también sean críticos de su propio aprendizaje. Promover estrategias de enseñanza que facilitan la comprensión, el uso de metáforas, analogías y la organización de la información. Entonces aquí pues buscamos que el niño sea un poco más abierto, de que podamos llamar la atención y que utilicemos estrategias que salgan de lo habitual para convertirlas en estrategias particulares que le sirvan y contribuyan a el desarrollo cognitivo del niño. Luego tenemos el humanismo. En el humanismo nos dice que es una teoría de enseñanza que se centra en el desarrollo integral de la persona. Los educadores humanistas ponen énfasis en el proceso en el respeto por la individualidad, la autonomía y la autorrealización de los estudiantes. Aquí tenemos unos elementos específicos. La individualidad. Es importante destacar que todos nuestros estudiantes o todos los seres humanos pues somos seres individuales e irrepetibles. Y aquí cada uno tiene su propia autonomía y su proceso de autorrealización. Es aquí donde vemos esa individualidad de los estudiantes en su forma de aprender, en sus métodos de aprender, en sus métodos de comportarse y de actuar. Los enfoques pedagógicos humanistas incluyen la atención a las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes, así como el fomento de la creatividad y la expresión personal. Es importante aquí resaltar de que las necesidades emocionales, la parte afectiva de los estudiantes son sumamente importantes. Si nosotros nos vamos a nivel de primaria, pues tenemos que las maestras de la primaria, pues son maestras que buscan ser muy afectivas con los niños, cosa que dejamos a nivel de media general. Cuando pasamos al bachillerato, ya eso se perdió, porque aquí el profesor de media general sí deja de ser poco afectivo para enfocarse en el ámbito académico. Bien, en este caso, pues este enfoque humanista busca no dejar de un lado la afectividad, y no es que en media general vamos a tratar a los niños con la misma afectividad de la primaria, pero sí buscar porque todos viven una realidad muy particular, tengan la edad que tengan y estén en el nivel educativo en el que se encuentren, ¿bien? Y también pues busca fomentar la creatividad y la expresión personal. ¿Cómo hacemos esto? A través del desarrollo de habilidades y destrezas individuales de cada uno. ¿Bien? Bien. Aquí tenemos algunas de las teorías, tanto de aprendizaje como de enseñanza, que pues vemos que algunos docentes las utilizan, otros toman un poquito de cada una de ellas y en particular, pues la idea es buscar y adaptar cada una de estas teorías, tanto de enseñanza como de aprendizaje, a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestro entorno. Podemos tener docentes que trabajan en colegios, creo que la profe trabaja en un colegio y en un público, y sí. Bien, trabaja en privado y en público. Ok, bien. Entonces, aquí vemos cómo las mismas opciones que usted pueda tener, profe, en el público, no las va a tener en el privado. Entonces, aquí vamos a tener que tomamos un poquito de cada una de estas teorías y las vamos adaptando a las realidades. ¿Por qué? Porque las realidades no son las mismas. Unos trabajan en públicos, otros trabajan en privados, y allí vamos a ver la discrepancia que podamos tener en cada uno de estos contextos, ¿bien? Y pues aquí la idea es tomar cada una de estas teorías para mejorar nuestra praxis pedagógica y también para darle herramientas a los estudiantes que adquieran estrategias de aprendizaje que se adapten a sus habilidades, destrezas y busquemos el fin común. ¿De cuál es? Una educación de calidad.